Bueno, espero que se me esté escuchando, porque este es, y no quedó ninguno, capítulo 3. Retomando la serie otra vez desde un punto, el punto en el que lo dejamos. Se me ha hecho bastante largo, la verdad. Y pues creo que, pues no sé. La verdad es que dejé de leerla durante un muy buen rato. Entonces, pues ya vamos a retomarlo. Quién sabe cuánto dure los capítulos. Se me está haciendo un poquito más largos, la verdad. Este dura más de 10 páginas. Pero bueno, no pasa nada. Empezamos. Capítulo 3. Acabaron de cenar. La comida había sido exquisita y los vinos excelentes. Rogers había servido la mesa con gran profesionalidad. Los invitados estaban de buen humor y empezaron a charlar entre sí, con más libertad e intimidad. El juez Wargrave, atemperado por un oporto excelente, hacía comentarios mordaces. El Dr. Armstrong y Tony Marston lo escuchaban con atención. Miss Brent hablaba con el general MacArthur. Habían descubierto que tenían amigos comunes. Vera Claythorne hacía preguntas inteligentes a Mr. Davis sobre Sudáfrica, tema que éste conocía bien. Lombard seguía su conversación. En un par de ocasiones alzó la mirada con brusquedad y entornó los ojos. De vez en cuando miraba alrededor de la mesa y observaba el resto de los comensales. De repente, Anthony Marston exclamó: «Qué curiosas esas figurillas, ¿verdad?». En el centro de la mesa redonda, sobre una bandeja de cristal, estaban colocadas unas figuras de porcelana. «Negros», prosiguió. «La idea procede, supongo, de la isla del Negro». Vera se inclinó hacia adelante. «Es posible. ¿Cuántos son? ¿10?». «Qué gracioso», exclamó Vera. «Son los 10 negritos de la canción infantil que he visto en un cuadro sobre la chimenea de mi habitación». «En mi cuarto también hay uno», dijo Lombard. «En el mío también. Y en el mío». Los presentes lo corearon. «Qué idea tan divertida», manifestó Vera. «A mí me parece infantil», gruñó el juez Wargrave mientras se servía otra copa de oporto. Emily Brent miró a Vera Claythorne. Vera Claythorne observó a Miss Brent. Acto seguido, las dos mujeres se pusieron en pie. Las puertas-ventanas del salón que quedaban a la terraza estaban abiertas. Desde allí les llegaba el ruido de las olas al romper contra las rocas. «¡Qué sonido tan agradable!», indicó Emily Brent. «Yo lo odio», afirmó Vera. Miss Brent la miró sorprendida. Vera enrojeció. «No creo que sea muy agradable este lugar en un día de tormenta», añadió tras recobrar la compostura. «Supongo que la casa permanecerá cerrada durante el invierno», dijo Miss Brent. «Dudo que los criados acepten quedarse en la isla el resto del año». «De cualquier forma», murmuró Vera, «debe de ser difícil encontrar servicio dispuesto a trabajar aquí». «Mrs. Oliver ha tenido mucha suerte. La mujer es una cocinera excelente», dijo Emily Brent. «Es sorprendente cómo la gente mayor siempre confunde los nombres», pensó Vera. «Sí, creo que Mrs. Owen ha tenido mucha suerte». Emily Brent sacó de su bolso un bordado. En el momento en que se disponía a enhebrar la aguja, se quedó inmóvil. «¿Owen? ¿Ha dicho usted Owen?». «Sí. En mi vida había oído ese nombre». «Pero probablemente», comenzó a decir Vera asombrada. No acabó la frase. Se abrió la puerta y entraron los hombres. Rogers cerraba la comitiva con una bandeja de café. El juez se sentó al lado de Miss Brent. Armstrong, junto a Vera. Tony Marston se dirigió a la ventana abierta. Blore examinaba con sincero asombro una estatuilla de latón. Parecía preguntarse si las formas angulosas representaban una figura femenina. El general MacArthur, de espaldas a la chimenea, se atusaba a su bigote blanco. La cena había sido espléndida y la velada empezaba a animarse. Lombard hojeaba el punch que había encima de una mesita cerca de la pared junto con otros periódicos. Rogers sirvió el café. Un café de buena calidad, cargado y muy caliente. Tras la magnífica cena, los invitados se sentían satisfechos y encantados de la vida. Las manecillas del reloj señalaron las 9:20. En el salón reinaba un confortable silencio. De repente se oyó una voz inesperada, sobrenatural, penetrante. Señoras y caballeros, silencio, por favor». Los presentes se sobresaltaron. Miraron a su alrededor y se observaron unos a otros. ¿Quién había hablado? La voz volvía a oírse fuerte y clara. «Los acuso de los siguientes hechos. Edward George Armstrong se lo acusa de la muerte de Louisa Mary Cleese, acaecida el 14 de marzo de 1925. Emily Caroline Brent es responsable de la muerte de Beatrice Taylor el 5 de noviembre de 1931. William Henry Blore
Es usted el causante de la muerte de James Stephen Landor el 10 de octubre de 1928. Vera Elizabeth Claytor, el 11 de agosto de 1935, mató usted a Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard, se lo acusa de la muerte de 21 hombres miembros de una tribu de África Oriental en febrero de 1932. John Gordon MacArthur, usted envió deliberadamente a la muerte al amante de su mujer. Arthur Richmond, el 4 de enero de 1917. Anthony James Marston, se lo acusa de la muerte de John y Lucy Combs, acaecida el 14 de noviembre del año pasado. Thomas y Ethel Rogers, el 6 de mayo de 1929, fueron los causantes de la muerte de Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, se lo acusa de la muerte de Edward Seton, acaecida el 10 de junio de 1930. Los acusados desean alegar algo en su defensa. Número 2. La voz cayó. Tras unos segundos de absoluto silencio se oyó un sonido de loza rota. A Rogers se le había caído la bandeja con el servicio del café. En ese preciso instante les llegó del vestíbulo un grito y el ruido de un cuerpo al caer. Lombard fue el primero en levantarse y correr hacia la puerta. Al abrirla, se encontraba Mrs. Rogers tendida en el suelo. ¡Marston!, gritó Lombard. Anthony se puso en pie de un salto para socorrerla. Entre los dos levantaron a la mujer y la llevaron al salón. El doctor Armstrong acudió enseguida. Los ayudó a levantarla y a tenderla en el sofá, donde procedió a examinarla. No ha sido nada, diagnosticó. Un simple desvanecimiento. Volverá en sí de un momento a otro. Traiga un poco de coñac, le ordenó Lombard a Rogers. Con el rostro lívido y las manos temblorosas, Rogers murmuró: Sí, señor, y salió rápidamente de la estancia. ¿Quién os ha hablado?, preguntó Vera. ¿Dónde se oculta? Habría jurado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué broma pesada es esta?, balbuceó el general MacArthur. Con manos temblorosas y la espalda encorvada, parecía haber envejecido 10 años de repente. Blore se secó el sudor del rostro con el pañuelo. Solo el juez Wargrave y Miss Brent permanecían impasibles. Ella, con el busto erguido y la cabeza alta, tenía las mejillas arreboladas. El anciano magistrado mantenía la cabeza hundida entre los hombros y se rascaba la oreja con una mano mientras sus ojos de mirada activa, brillante e inteligente escudriñaban los rincones del salón. Una vez más, Lombard fue el primero en actuar. Al ver el médico ocupado con la mujer desvanecida, tomó la iniciativa. La voz parecía salir de esta habitación, afirmó. Pero, ¿quién ha hablado? ¿Quién? Desde luego no ha sido ninguno de nosotros, exclamó Vera. Igual que el juez, también Lombard escudriñaba los riñones de la estancia. Su mirada se posó en el ventanal y meneó la cabeza con decisión. Sus ojos brillaron y, con paso rápido, se dirigió hacia una puerta cercana a la chimenea, que daba a la estancia antigua. Abrió la puerta bruscamente, la franqueó y lanzó una viva exclamación. ¡Lo he encontrado! El resto de los invitados se le unieron de inmediato. Solo Miss Brent se quedó sentada en la butaca. En aquella estancia había una mesa arrimada a la pared que daba al salón. Sobre la mesa había un gramófono muy antiguo, con una enorme bocina pegada al muro. Lombard lo apartó de la pared y señaló dos o tres agujeros casi imperceptibles horados en el tabique. Volvió a colocar el gramófono en su sitio y deslizó la aguja en el disco. La voz sonó de nuevo, fuerte y clara. Los acuso de los siguientes hechos. ¡Párelo, párelo! ¡Es horrible!, exclamó Vera. Lombard obedeció. Armstrong, con un suspiro de satisfacción, profirió. Ha sido una broma cruel y de mal gusto, supongo. ¿Cree que se trata de una broma?, murmuró el juez Wargrave en voz baja. El médico lo miró fijamente. ¿Qué es si no? En estos momentos, declaró el magistrado mientras acariciaba el labio superior, no estoy en disposición de opinar. Olvida un detalle, intervino Anthony Marston. ¿Quién diablos puso el gramófono en marcha? En efecto, murmuró Wargrave. Me parece que debemos investigar ese punto. El juez se dirigió de nuevo al salón seguido del resto de los invitados. Rogers entró con una copa de coñac en la mano. Miss Brent estaba inclinada sobre el sofá, atendiendo a Mrs. Rogers, quien se quejaba en voz baja. Rogers se interpuso hábilmente entre las dos mujeres. Permítame, señora, que le diga unas palabras a mi esposa. Ethel, todo va bien. No pasa nada, ¿de acuerdo? Anímate. Mrs. Rogers respiraba con dificultad. Sus ojos paralizados y asustados recorrieron los rostros de los presentes. Su marido empezó a hablar en un tono de voz más alto. Vamos, Ethel, no te sulfures. Se encontrará mejor dentro de poco, dijo el médico en un tono animoso y amable. Solo se trata de un desmayo. ¿Me he desvanecido, doctor? Sí, fue esa voz, esa horrible voz, como una sentencia.
De nuevo su rostro adquirió un tinte verdoso y guiñó los ojos. ¿Dónde está el coñac?, exigió el médico. Rogers había puesto el coñac encima de una mesita. Alguien se lo dio al médico, quien se inclinó sobre la mujer. Tenga, beba, Mrs. Rogers. Ella bebió un sorbo y tosió. El alcohol le sentó bien, y de inmediato su semblante recuperó el color. Ya estoy mejor. Me ha impresionado mucho. Te creo, le interrumpió su marido. A mí también. Hasta se me cayó la bandeja. No son más que mentiras infames. Me gustaría saber. Una tosecilla seca, lo interrumpió. Rogers miró al juez, que volvió a toser. ¿Quién ha puesto ese disco en el gramófono?, preguntó Wargrave. ¿Ha sido usted, Rogers? No sabía de qué se trataba, protestó el criado. Juro ante Dios que lo ignoraba, señor. De haberlo sabido, no lo habría puesto. Probablemente dice la verdad, comentó el juez con voz agria. Sin embargo, Rogers, me gustaría que se explicara mejor. El criado se secó el sudor de la frente con un pañuelo. No he hecho más que obedecer órdenes, señor. Eso es todo. ¿De quién? De Mr. Owen. Aclaremos ese punto, dijo el magistrado. ¿Qué órdenes le dio exactamente a Mr. Owen? Me dijo que colocara en el gramófono un disco que encontraría en el cajón y que después mi mujer lo pusiera en marcha cuando yo sirviera el café en el salón. Una historia extraordinaria, murmuró Wargrave. Es cierto, señor. Juro por Dios que es verdad. No me pareció raro porque el disco lleva una etiqueta y yo creí que era de música. Wargrave miró a Lombard. ¿Había un título en ese disco?, preguntó. Lombard asintió. De pronto sonrió y dejó al descubierto unos dientes blancos y afilados. Sí, señor. Canción del cisne. Oh, shit. Ok. Número 3. Todo esto es ridículo, estalló el general MacArthur. Ridículo. Esas acusaciones tan monstruosas contra nosotros. Tenemos que hacer algo al respecto. Mr. Owen, quien quiera que sea. Miss Brenda interrumpió. Exacto. ¿Quién es Mr. Owen? El juez Wargrave intervino con la autoridad que confiere una larga carrera profesional en la judicatura. Ante todo hay que esclarecer ese detalle. Rogers, le sugiero que lleve a su esposa al dormitorio y que la acueste. Luego vuelva usted aquí. Bien, señor. Le echaré una mano, Rogers, se ofreció el doctor Armstrong. Apoyada en los dos hombres, Mrs. Rogers abandonó el salón con paso vacilante. Cuando hubieron salido, Anthony Marston dijo: No sé si será de la misma opinión, señor, pero necesito una copa. Yo también, añadió Lombard. Voy a ver qué encuentro, dijo Anthony. Salió de la habitación y regresó al cabo de unos instantes. Las encontré en una bandeja cerca de la puerta, listas para entrarlas. Depositó con sumo cuidado la bandeja con las botellas. Los minutos siguientes se dedicaron a rellenar las copas. El juez y el general se hicieron servir whisky. Todos necesitaban un estimulante. Solo Emily Brent pidió un vaso de agua. Mrs. Rogers está bien, manifestó el médico al entrar en el salón. Le he administrado un sedante para que descanse. Veo que están ustedes bien viendo. Los acompañaré con mucho gusto. Los hombres llenaron por segunda vez las copas. Rogers regresó al cabo de unos momentos. El juez Wargrave se hizo cargo de los procedimientos y el salón se convirtió en un improvisado tribunal. Veamos, Rogers. Queremos llegar al fondo de esa historia. ¿Quién es Mr. Owen? El propietario de la isla, señor, respondió el criado sorprendido. Sí, eso ya lo sé, pero quiero que me explique todo lo que sabe acerca de él. Rogers negó con la cabeza. No puedo contarle nada. No lo he visto jamás. Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala. ¿Afirma que no lo ha visto jamás?, intervino el general MacArthur. ¿Qué quiere decir? Mi mujer y yo estamos aquí desde hace una semana. Nos contrataron por carta a través de una agencia de colocación, la agencia Regina de Plymouth. Una agencia muy antigua, comentó Blore. ¿Tiene la carta? La apremió Wargrave. ¿La carta que nos escribieron? No, señor, no la he guardado. Prosiga. Dice que los contrataron por carta. Sí, teníamos que venir en una fecha determinada. Cuando llegamos todo estaba en orden y había provisiones en abundancia. Solo tuvimos que quitar el polvo. ¿Y después? Nada, señor. Recibimos órdenes, también por carta, de preparar las habitaciones para los invitados. Ayer por la tarde, el cartero nos trajo otra carta de Mr. Owen en que nos comunicaba que él y su señora no podían venir y que cumpliéramos con nuestras obligaciones. Nos dejaba instrucciones para la cena y nos pedía que pusiéramos ese disco a la hora del café. ¿Tiene esa carta?, interrogó Wargrave. Sí, señor, la llevo encima. El criado sacó la carta del bolsillo y el juez se la cogió de las manos. Está timbrada en el Hotel Ritz y está escrita a máquina. Con un movimiento rápido, Blore se puso a su lado. ¿Me permite verla?, le preguntó, y, sin esperar respuesta, se la arrebató de la mano. Está escrita con una máquina de escribir de Coronation.
Bastante nueva, sin defectos, murmuró. Papel comercial. No hemos adelantado gran cosa. Podría haber huellas dactilares, pero lo dudo. Wargrave lo observó con repentino interés. Anthony Marston, de pie junto a Mr. Blur, miraba por encima de su hombro. Nuestro anfitrión, señaló, tiene unos nombres de pila muy raros. Ulrich Norman Owen. Parece un trabalenguas. Le estoy muy agradecido, Mr. Marston, dijo el magistrado un tanto asombrado. Acaba de llamar mi atención sobre un punto curioso y sugerente. Miró a su alrededor y, alargando el cuello como una tortuga enojada. ¡Qué mamada! Miró a su alrededor y, alargando el cuello como una tortuga enojada, añadió. Creo que en estos momentos podemos reunir toda la información que poseemos. Me parece que todos deberíamos explicar cuanto sepamos acerca del propietario de esta casa. Hubo un momento de silencio y prosiguió. Somos sus invitados. A mi juicio sería de gran ayuda que cada uno de nosotros explicara exactamente por qué se encuentra aquí. Al cabo de un instante, Emily Brent tomó la palabra muy decidida. Hay algo misterioso en todo esto. Recibí una carta cuya firma era imposible de descifrar. Parecía proceder de una mujer que conocí hace 2 o 3 años en un lugar de veraneo. Me pareció entender que se llamaba Ogden u Oliver. Conozco una Miss Ogden y también una Mrs. Oliver, pero puedo afirmar con toda seguridad que jamás he conocido otra ave amistad con alguien que se llame Owen. ¿Tiene usted esa carta, Miss Brent?, preguntó el juez. Sí, ahora mismo se la traigo. La mujer subió a su cuarto y volvió con ella a los pocos minutos. El juez la leyó y dijo: Comienzo a comprender. ¿Y usted, Miss Clayton? Vera explicó cómo la habían contratado en calidad de secretaria de Mrs. Owen. ¿Marston?, preguntó Wargrave. Recibí un telegrama de un amigo mío, Badger Beckerley, respondió Anthony. En aquel momento me sorprendió, pues creía que el muy sinvergüenza se encontraba en Noruega. Me pedía que viniera aquí de inmediato. El juez inclinó la cabeza. Doctor Armstrong, vine aquí a título profesional. Bien. ¿Y no tiene ni usted ninguna relación con la familia Owen? No. La carta mencionaba a una de mis colegas. A uno de mis colegas. Para darle verosimilitud, añadió el magistrado. Y supongo que no pudo ponerse en contacto con su colega. Así es. De pronto, Lombard, que miraba fijamente a Blur, dijo: Escuchen, por favor. Se me acaba de ocurrir una idea. Wargrave levantó la mano. Espera un minuto. Pero cada cosa a su tiempo, Mr. Lombard. En este momento estamos aclarando las causas por las que nos hallamos en este lugar. ¿General MacArthur? El general respondió sin dejar de atusarse el bigote. Recibí una carta de ese tal Mr. Owen, en la que me hablaba de unos antiguos camaradas míos que estarían aquí, y me pedía excusar por invitarme de esa forma. No guardé la carta. Mr. Lombard, el cerebro de Philip Lombard no había permanecido inactivo. Debía hablar con toda franqueza. Tomó una decisión. La misma historia que los demás. La invitación hace alusión a unos amigos comunes. Caí en la trampa. Rompí la carta. El magistrado se volvió hacia Mr. Blur, se acariciaba el labio superior y su tono de voz traslucía una amabilidad incierta. Acabamos de pasar por una prueba muy desagradable, le dijo. Una voz de ultratumba nos ha llamado a todos por nuestros nombres y nos ha acusado de unos cargos de los que ya hablaremos después. Ahora lo que nos interesa es un detalle menos importante. Entre los nombres citados oímos el de William Henry Blur, pero entre nosotros nadie se llama así. En cambio, el de Davis no ha sido mencionado. ¿Qué dice a esto, Mr. Davis? Blur respondió en un tono agrio. ¿Por qué ocultarlo? Supongo que es mejor que admita que no me llamo Davis. Entonces, ¿es usted William Henry Blur? Así es. Permítame añadir unas palabras, Mr. Blur, dijo Lombard. No solo se ha presentado usted con un nombre falso, sino que además es usted un mentiroso de tomo y lomo. Pretendía hacernos creer que viene de Natal. Conozco muy bien Sudáfrica y Natal, y puedo jurar que usted no ha puesto los pies allí jamás. Todas las miradas convergieron en Blur, miradas cargadas de desconfianza. Anthony Marston se abalanzó sobre él con los puños cerrados. ¡Explíquese, sinvergüenza! Blur se echó hacia atrás con las mandíbulas apretadas. Caballeros, se equivocan, dijo. Tengo aquí mis credenciales y puedo enseñárselas. He pertenecido a la policía y actualmente dirijo una agencia de detectives en Plymouth. Me encargaron este trabajo. ¿Quién?, inquirió el juez. Ay, ese tal Mr. Owen. Adjuntaba a su carta una importante suma de dinero para gastos y algunas instrucciones sobre la tarea que tenía que realizar. Debía reunirme con los invitados, haciéndome pasar por uno más. Me dio todos sus nombres. Tenía que vigilarlos a todos. ¿Y qué razón arguía? Arguía. Las joyas de Mrs. Owen, contestó Blur con resentimiento. Mrs. Owen y un cuerno. No creo que exista esa persona.
El juez volvió a acariciarse el labio con el índice, esta vez en un gesto de reconocimiento. La conclusión parece lógica, dijo. Ulrich Norman Owen. En la carta dirigida a Miss Brent, la firma era ilegible, pero el nombre podía leerse. Una Nancy Owen. Es decir, siempre las iniciales 1. Con un poco de imaginación y fantasía puede reconstruirse la palabra inglesa unknown, es decir, desconocido. Pero eso es de locos, exclamó Vera Claythorne. El juez asintió. Tiene razón, Miss Claythorne, repuso. No tengo ninguna duda de que nuestro anfitrión es un peligroso maníaco homicida. Damn, bro. Oye, estuvo muy bueno eso de unknown. Wow. Estuvo bastante chido, ¿eh? Pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que le hayan pasado bien. Y pues nos vemos en la próxima. Chao, chao.